Muy bien, ahora vamos a continuar con la lectura del subcapítulo 4, la pequeña dosis de buena voluntad del capítulo 18, el final del sueño. Pero antes de continuar, me gustaría hacerles un par de comentarios sobre los capítulos anteriores. El uno, el sustituto de la realidad. El 2, la base del sueño. Y el 3, la luz en el sueño. Voy a hacer hincapié en esta parte porque cuando yo comencé a estudiar el curso de milagros, a practicarlo, bueno, al principio la verdad es que no lo practicaba, solamente lo leía. Nada más leía mi lección, pero nunca la usé, nunca la apliqué. Cuando yo entré a trabajar, bueno, cuando yo inicié el curso de milagros, yo estaba trabajando en algo que se llama pronósticos para la asistencia pública aquí en México. Es una empresa que se dedica a hacer sorteos de, de azar y juegos de azar y todo. Bueno, más bien sorteos, ¿no? Eh, Estuve ahí trabajando más o menos casi 5 años, haciendo promociones también, haciendo los sorteos y todo esto. Ya más o menos en el último año fue cuando mi amiga Alejandra Fidalgo ahí al camerino con el libro. Cuando yo la vi dije, ¿y esa Biblia qué onda? Porque lo primero que hacemos cuando vemos el curso es juzgarle, ¿no? Y es normal porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entré al curso, entré con muchas dudas, entré con muchos temas, muchos conflictos. Los primeros meses es verdad que fui un poquito, a mí me explicas esto bien, y esto qué quiere decir, y por qué esto, y por qué aquello, muchas dudas, muchas preguntas. También, este, pues aprende uno lo que quiere aprender y escucha uno lo que quiere escuchar y lo que más nos conviene, ¿no? Entonces el curso de milagros creemos que llega a nuestra vida para hacernos dejar de fumar, dejar de beber, dejar de gritar, dejar de enojarnos. Y eso es una mentira. El propósito del curso no es eso. Es que simple y sencillamente te des cuenta de que estás en un sueño y que esta no es tu realidad. ¿Y sabes qué? Las primeras veces que a mí me dijeron eso o que yo leí eso, me enojé mucho. Dije, ¿cómo se atreven a decir que esta no es mi realidad? A ver, entro al curso y los primeros meses que entro todo bien. Me voy de viaje a Turquía, me fui de viaje allá, después fui a Noruega. Fue un viaje que hice varios países en un solo viaje. Y y cuando regreso, obviamente cuando estuve allá, pues tarjetazo y todo, pues tú sabes que vas a regresar a casa con tu trabajo, ¿no? Regreso y pues más o menos como al mes, más o menos como al mes o algo así, tengo un accidente con mi abuela y con mi sobrino, Julito, y con mi abuelita, Eva. Nos accidentamos en el segundo piso del periférico, que es una avenida que está aquí en la ciudad. Se hizo trizas el coche, todo empezó a romperse, la llanta salió volando. Ese mismo día, afortunadamente, no nos pasó absolutamente a nadie nada, ¿no? Y después de eso, más o menos como a los 2 semanas, tres, me corren del trabajo. No es que me corran, realmente mi contrato ya había terminado, pero yo en ese momento me sentí corrido, me sentí muy mal. Llego a casa muy sacado de onda, en shock. Estoy así como una semana, algo así. Y mi amigo con el que vivía en ese momento, George, dice, pues vámonos a Cuernavaca, ¿qué hacemos aquí sufriendo esto? O sea, mejor vámonos a Cuernavaca a relajar. Cuernavaca es una ciudad cercana a la ciudad de descanso. Nos fuimos a Cuerna, jacuzito, alberquita, todo muy rico. Y cuando regresamos a casa, se metieron a robar a la casa y nos habían robado muchísimo, ¿no? Muchísimas cosas. Dinero, me habían robado a mí dinero que yo había dejado guardado ahí porque dije, bueno, si ya no tengo trabajo, prefiero sacar el dinero del banco y administrarlo yo aquí. Y error, o sea, me robaron absolutamente todo. Entonces, en muy pocos meses, en muy poco tiempo, regresando de viaje, pues adiós trabajo, casi mato a mi familia en un accidente, adiós dinero, adiós cosas, adiós muchas cosas. O sea, obviamente llegué al curso de milagros, tomé el libro y se lo aventé a la persona que estaba frente a mí, diciendo que este curso era una mierda, que este curso era una porquería, que se fueran todos de ahí, que hice un berrinche, ¿no? En un momento, eh,
En el descanso se levantan, compañeros se salen y yo me quedo ahí junto con el facilitador. Y bueno, con Fer, por supuesto, con Fernando Mastroianni, que le mando un beso y un abrazo, mi hermano, te quiero. Gracias por tu compartir en su momento. Y me quedé así, tomé el libro, lloré, 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 lloré y me dije a mí mismo que iba a practicar este curso y a poner de mi parte para poder hacerlo. Sin embargo, cuando llegué al capítulo 18 en el que me dicen que mi realidad no era esa, cuando yo llegaba a mi casa, porque ojalá se haya quedado todo ahí, estuve casi un año sin empleo y fue un año, el año que estudié el curso, o sea, al mes o al mes y medio más o menos me cortaron la luz, me cortaron la luz, no había teléfono, no había internet, y no había cable, que eso ya era lo de menos, ¿no? No había luz. Entonces yo en los primeros meses hice el curso con una vela, porque en el día tenía que irme a buscar trabajo, que era bastante agobiante, por cierto, en ese momento, y de regreso era estudiar el curso, mi lección, continuar con mi lección, leer, y lo hacía con una vela porque no tenía luz en la casa. No había gas, o sea, obviamente mi mamá vive aquí a 40 minutos de donde yo estoy, pero en un momento dije, ¿qué voy a volver con mi mamá? No, no voy a volver con mi mamá. Esto es algo que tengo que vivir yo porque yo reconozco que yo pensaba antes que mi única realidad era lo que tenía, mis viajes, cómo me vestía, cómo me veía, lo superficial. Entonces, obviamente, yo era, pues era muy prepotente, hasta me da un poco de pena, la neta, pero sí, lo reconozco. Prepotente, mamón, sangrón, payaso, wannabe, tenía muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y de una forma u otra reconozco que creí que mi realidad era todo eso. De pronto llego al curso y me dice, esta no es tu realidad. Y yo le decía, a ver, ¿cómo carajos me dices que no es mi realidad? Si llego a casa y no tengo luz, llego acá y que me ponga en paz y que me tranquilice. ¿Cómo mierda quieres que me tranquilice si no tengo ni para comer? Eran unos días así, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, ok, no entiendo esto, acepto la idea, reconozco que no tengo idea de qué es que no sea mi realidad. Y empecé a poner en mi mente lo siguiente, en aceptar y decir, ok, reconozco que lo que veo y lo que vivo no me gusta, no es lo que quiero, pero también reconozco que esa no es mi realidad. Mi realidad es Dios y mi realidad es su paz y es su amor. Y los primeros, o sea, y yo decía, ya lo dije y no pasa nada, todo sigue igual. Y ponerme en paz, comenzar a confiar en lo invisible, comenzar a poner de mi parte, teniendo el refrigerador vacío. Es más, no había refrigerador. Teniendo la alacena vacía, la despensa vacía. Eh, Había veces que hacía hasta mucho frío, ¿no? Y entonces, me acuerdo, tenía frío, tenía hambre. La portera del edificio a veces me regalaba de comer. Había veces que comía dos bolillos y frijoles y yo en mi vida pensé que iba a llegar a experimentar algo así, ¿sabes? Y cuando lo experimenté y cuando tenía ese pedazo de bolillo en mis manos y lloraba, ¿no? Porque decía, es que, ¿cómo puede ser si hace meses yo estaba viajando en Turquía y y fui a Egipto y hice todo esto y ahora estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Porque enseguida uno empieza a darse en la madre a uno mismo, a atacarte, algo hice mal, a la culpa, culpa, culpa. Y ahí fue cuando me fui dando cuenta de que no era culpable de nada, que solo me había equivocado en haber sido un prepotente, porque luego yo decía, por haber sido prepotente, por haber sido eso, ahora tienes esto, te lo mereces, me lo decía a mí mismo. ¿Tú crees que eso es darme amor? Eso es odiarme. Me di cuenta de cómo me estaba odiando a mí mismo y comencé a elegir dejar de creer en eso. Pasaron ya varios años de que eso sucedió y sí te digo que suceden cosas y van a seguir sucediendo. Pasó todo eso, empecé a confiar, a estudiar, a leer, a practicar y a confiar de que mi realidad no era esta. Mi realidad es una y la comparto con Dios y gracias, Padre, por esa paz y ese amor contigo. Cuando empecé a ponerme en paz y cuando comencé de verdad a perdonar toda la culpa que sentía por acciones o cosas que hacía diciendo, no, eso que hice en el pasado era lo mejor que sabía hacerlo,
si ahora no está pasando, ya no existe. O sea, al levantarme yo a mí mismo, porque yo era el que se estaba tirando. Empecé a salir y a salir y a salir y arriba y vamos, para arriba, para arriba y vamos, vamos, vamos y ahí vamos. Y en este camino hoy por hoy seguimos, vamos. Apenas hace este año, 2012, me voy a Argentina, regresamos, hicimos la gira por Uruguay, todo salió espectacular. Pero cuando vuelvo, ustedes ya saben, ¿no? Los capítulos anteriores les comenté que se da el terminar una relación, me cancelan los talleres de todo un mes, me cancelan el cable, el internet, el teléfono. Y en un momento dije, falta la luz, ¿no? No pasó. Pero sucedió. Y cuando vi que cancelaron esto y que cancelé esto y que se canceló aquello, y una amiga me dice, che, pero ¿por qué no guardaste no de lo de Argentina? A ver, les explico de nuevo. Yo, desde que comencé a dar cursos, talleres y todo esto que ha sido para aprenderlo, para que yo absorber, o sea, las invitaciones me las hacen de otros países, pero al principio quien se patrocinaba todo era yo, con el Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo nos invitan a España, ponte las pilas y consígueme el avión y consigue... Y sucedía, ¿no? Hoy por hoy ya he tomado la decisión de que si no está mi boleto de avión listo, prefiero no ir y no pasa absolutamente nada, no importa. Pero porque empecé a dejar de sacrificar y empezar a dejar de hacer cosas por mi cuenta, empezar a confiar de verdad, ¿no? Bueno. Voy, regreso, hago los pagos porque regreso y cuando regresé, pues termina esta relación y los gastos de la casa ahora se vuelven para uno solo, ¿no? Entonces, pagar esto, pagar esto, pagar esto, pagar esto. De pronto no me alcanzó en esto y no me alcanzó aquello porque regreso con una cuenta casi de 3,000 pesos de cable y así, o sea. Entonces, en un momento fue como, órale, órale, manito. Y sí, reconozco que apenas en este instante, ¿no? Hace un mes, menos, un par de semanas yo viví estas situaciones y en un momento dije, ¿otra vez se va a repetir la historia de hace años? No. Y me di cuenta que todo esto sucede, acuérdate que en este mundo la pérdida, la escasez, la separación y la muerte son las que nos llevan a sentir culpa y a generar la percepción que tenemos. Entonces, en este mundo va a suceder cualquiera de estas, muerte, escasez, separación, pérdida. En un momento observé y dije, sí, está pasando algo que no quiero que suceda, que no me agrada, pero no tiene nada que ver con mi paz. Y en verdad se los dije. Cuando me quedé sin internet, por favor, yo trabajo con el internet. O sea, si yo no tengo internet no podrías ver este video porque no podrías subirlo. Bueno, se fue el internet y en un momento cuando vi que el internet se fue, respiré profundo, me acuerdo y dije, esto no significa nada para mí. Si no hay internet, no hay que subir nada, no hay que hacer nada. No, graba. Ah, sí, ok. Grabé los videos. Me puse una orillita por allá en la casa y lo conecté con había una conexión por ahí en el aire, quién sabe de quién era, que me permitió acceder. Y pude subir el capítulo 17. Entonces, todo sucede para mi beneficio, me doy cuenta que las cosas que pasan, estaba pasando, otra vez empezó a pasar lo que no quería que pasara, ¿sabes por qué? Porque empecé a culparme y empecé a hacer otra vez cosas por mi cuenta. Me sentía culpable por esto, por aquello, por lo otro, y lo observé, lo descubrí y dije, mentira, no soy culpable de nada, pero tienes que observar esas culpabilidades que aparecen por ahí y detenerlas y reconocer que no son verdad, que son historias que uno elige creerse. Entonces lo que hice fue enfrentar la culpabilidad, enfrentar el miedo, porque obviamente claro que vino el miedo a no poder pagar la renta, a no poder pagar luz, cables, servicios, todo eso, ¿no? Y en un momento dije, sí, reconozco que tengo mucho miedo. ¿Miedo a qué? Y empecé a escuchar el miedo. Miedo y el miedo me decía, ¿y si nos corren del departamento? ¿Y si nos tenemos que ir? Entonces yo le empecé a responder, pues si nos tenemos que ir, nos vamos, no pasa nada. Y los muebles los vendemos, los regalamos, lo que sea, no importa, no me importa. No voy a perder mi paz o alejarme de mi paz simplemente por el miedo que tengo a perder algo de que no está sucediendo. Pero todas las historias que pasan en la cabeza,
Uno elige creerlas por pensar que esa es mi realidad. No, esa es la apariencia en este mundo, pero mi realidad en verdad es que estoy en Dios, en su paz y que te amo y me pongo en paz, porque en el estado de paz y de gratitud es cuando empieza todo a fluir y a caminar de nuevo. Fluir significa agradecer y permitirte y estar dispuesto a desear o desear a estar dispuesto a permanecer en la paz de Dios y que el mundo no signifique nada para ti en verdad. Pero mientras que significa, bueno, hay un trabajo que hacer, ponte las pilas y échale ganas. Pero a la primera que sucede o no sucede lo que quieres, o no sabes qué hacer con el trabajo en el que estás, o te quieres mover y te deprimes y te sientes mal, eso llama, y eso proyecta que sigas así, sigas igual y que nada cambie. Despéjate las dudas. En el mundo van a pasar mil cosas para distraerte y vuelvas a caer en la duda y otra vez caigas en la trampa. No permitas. Solo tú eres la única persona que se puede levantar o se puede tirar. Recuerda y date cuenta de que eres tu propio juez. Ahora, acepta una realidad distinta. Yo sé que al principio cuando empezamos a querer aceptar una realidad que no vemos, parece que estamos hasta locos. No, en verdad, échale ganitas. Y bueno, vamos ahora con el subcapítulo 4. La pequeña dosis de buena voluntad. Y este cuento que les acabo de echar es simplemente para decirles que siempre va a haber distractores, que siempre va a haber situaciones en las que tú vuelvas a negar la realidad que compartes con Dios por aceptar la realidad que el mundo te da. No voy a negar, claro, me preocupé, sentí miedo, claro, pero eso no tiene nada que ver para que yo pierda mi paz. Entonces, en ese momento recuerdo y reconozco que no me sirve de nada preocuparme. Y elijo de nuevo, y elijo de nuevo, y es cada instante. La pequeña dosis de buena voluntad. Y fíjate cómo inicia. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Santo es igual a inocente. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide. O de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a Él dar tanto. Fíjense, escuchen. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. O sea, el instante es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para Él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas y todos mis deseos, lo único que deseo es un instante santo de perfecta comunicación. Ahora, no te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario creerás que el ego forma parte de Él y te confundirás a uno con otro. ¿Claro? No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. Tú simplemente tienes que desear y estar dispuesto a que el instante santo, a que el instante de comunicación, el recordar, el reconocer tu perfecta comunicación con Dios tenga lugar. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente, pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esta muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios dispuso que fueses. Entonces es simplemente en este instante estoy listo, dispuesto de todo corazón a recordar quién soy, a aceptar
lo que Dios dispuso que yo fuese, inocente. ¿Por qué? Porque nosotros, aceptando una realidad distinta a la que Dios nos dio, nos hemos llenado de culpa. Y al llenarte de culpa has rechazado la inocencia. Tu buena voluntad de ser inocente es lo que te ayuda a que tú puedas ver las cosas de otra manera, a que puedas darte amor. La humildad jamás te pedirá, que te conformes con la pequeñez, pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. ¿Y qué es eso sino la decisión de ser lo que tú quieres hacer de ti mismo, culpable? Dios no creó su morada indigna de él, y si crees que él no puede estar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Entonces, la pequeña dosis de buena voluntad puede ser desear y estar dispuesto, quizá. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Te equivocabas cuando pensabas que era necesario que te preparases para Él. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya. Dichas condiciones no dependen de tu buena voluntad para ser lo que son. Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección de creer al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Entonces miren, qué interesante porque nos están diciendo, en el instante santo es donde nosotros empezamos a recordar. El instante en el que recuerdas tu inocencia y haces a un lado la culpa de una vez por todas. Pero para que todo esto tenga lugar, primero tienes que desear y estar dispuesto a que el instante santo en verdad ocupe el lugar que le corresponde, simple y sencillamente. Entonces, dejen que suene el teléfono. Entonces, tenemos que aprender a recordar y darnos cuenta de que el mínimo de buena voluntad que nos están pidiendo es estar dispuesto. Quizá estar dispuesto a estar dispuesto. Como dice nuestra querida Rosa María de Win en uno de sus discos que mi querida Alicia Lazo me hizo el favor de regalar. Y a quien le agradezco muchísimo. También quiero aprovechar este pedacito, ya que hablo de Rosa María, de compartir. Lean, por favor, les invito a que lean los libros del doctor Kenneth Wapnick, el que quieran, el que sea, está buenísimo. Entonces les comparto para que los lean también. Y pues de todos lados pueden obtener información y ayuda, ¿no? Ahora, tienes que darte cuenta. Ahora vamos a lo siguiente para ver qué hay. Limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla, trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Ok. Entonces, para aprender este curso, para quitar culpa, no tienes tú que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto vamos a ver, a que el instante santo venga a ti, a que la respuesta venga a ti, a preparar tu mente al instante santo, en la medida que tú desees y estés dispuesto a que venga a ti. No tienes que hacer nada, no tienes que interponerte ni interferir para iluminarte, para estar en paz, para estar bien, para el amor, para despertar, para todo eso. No tienes que hacer nada más que estar dispuesto a escuchar tu realidad. Y tu realidad es que eres inocente, no lo que tú dices que eres. Solo tú eres el que se dice eso a sí mismo. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él, claro. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. O sea, no tienes que hacer nada. Muchas veces nos tratamos de hacer listos de antemano, obligándome a dejar de hacer algo para ser espiritual. Ya les dije hace un momento, ayer les dije,
Ser espiritual no es lo que vistes, lo que comes, lo que haces. No, no, no. Y se lo voy a repetir porque eso no es ser espiritual. Ser espiritual es única y exclusivamente escuchar a tu espíritu para prepararte. Para prepararte al instante santo. No, no intentes hacerte santo de antemano. Entonces, muchas veces hacernos santos de antemano creemos que es dejar de hacer cosas que uno mismo juzga de buenas o malas. Entonces, eso no es hacerte santo. Hacerte santo es reconocer que lo eres. Y santo es inocente. Punto. Ok. Eso sería confundir tu papel con el de Dios, obvio. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para que de este modo hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. Tomamos una respiración profunda y si quieres, si puedes, cierra tus ojos. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Esto es el mínimo de buena voluntad que nos pide. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Perdón. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad y en hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpes su función. Dale solo lo que él te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande es el suyo. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Tú haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Claro. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Claro, la arrogancia de creer que sé lo que la realidad es. No tienes idea de lo que la realidad es. Mas hemos subrayado que no tienes que no comprendes nada. Perdón, ya no lo dicen aquí, ¿no? La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. Y todo lo que tú puedes dar en este instante, ahora mismo, te hace abundante. Pero siempre quieres dar más de lo que tienes o lo que no tienes. Y te preocupas porque no lo puedes dar. Déjate de joder con tanta estupidez. Y ya, ponte las pilas. Avíspate y ponte y reconoce y di, estoy dispuesto, ok, deseo y estoy dispuesto a que el instante santo llegue a mí, a que la inocencia y el recuerdo de la inocencia llegue a mí, venga, y ahí vamos, hasta que un día en verdad se dé automáticamente. No te olvides de que fue tu propia decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil, es porque te has erigido un atributo de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle lugar a uno que sabe. Claro, la arrogancia de nuevo. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso. Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es por lo que el pasado ha desaparecido. En realidad nunca tuvo lugar. Lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar. Entonces, todo este trabajo es un deshacimiento mental. Muy bien, muy bien. Te mando bendiciones y gracias por compartir. Nos vemos en un momento más.